A pocas horas de que finalice el plazo para que las coaliciones manifiesten ante la autoridad electoral su interés en participar en una consulta abierta el próximo 11 de marzo, ya hay varias sorpresas tanto en la derecha como en la izquierda. Aunque en los últimos días, la coalición convocada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana enfrentaba graves dificultades por el rechazo de Pastrana y de su candidata Marta Lucía Ramírez a la participación de Alejandro Ordóñez en esta coalición, la exministra finalmente aceptó participar en una consulta con el senador Iván Duque y el exprocurador Ordóñez. El expresidente Uribe celebró el acuerdo entre los tres candidatos. Abro comillas. Felicitaciones, doctores Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Iván Duque. Gran noticia para nuestra democracia, cuyo fortalecimiento es el camino contrario al totalitarismo castrochavista. Gracias, expresidente Andrés Pastrana. Cierro comillas. Una coalición que duró menos de lo esperado fue la que anunciaron hace unas semanas el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la exministra de Trabajo, Clara López, y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. A pesar de que esperaban sumar en esta alianza al candidato liberal Humberto de la Calle y el exgobernador Sergio Fajardo, ambos candidatos rechazaron la idea de someter sus aspiraciones a una consulta. He expuesto y sigo pensando que es necesaria una amplia coalición con todos los partidarios del sí en el reciente plebiscito. Una consulta popular el 11 de marzo, fecha de las elecciones de Congreso, en vez de favorecer ese propósito, lo entorpece. Desde el 20 de diciembre dijimos que nosotros no íbamos a ir a ninguna consulta interpartidista y lo que nosotros decimos es en serio. Producto de este rechazo, en las últimas horas, la candidata Clara López anunció que no fue posible lograr un acuerdo con los exalcaldes y que participará sola en la primera vuelta presidencial. Pregunta: ¿qué coaliciones disputarán la primera vuelta presidencial? Bienvenidos a Semana en Vivo. Las coaliciones en esta política donde no hay partidos fuertes se están volviendo el tema del día desde que comenzó esta contienda electoral. Ese es el tema, valga la redundancia, que esperamos abordar, ya que hay luces de un lado pero no del otro. Los invitados a este tema son los siguientes. Nuestros invitados son Sergio Araujo Castro, candidato al Senado por el Centro Democrático. Angélica Lozano, candidata al Senado por la Alianza Verde. Rodrigo Lara, candidato al Senado por Cambio Radical. Carlos Caicedo, candidato presidencial por el movimiento Fuerza Ciudadana. Bueno, como siempre les agradezco esta cita, todos vienen de correrías, todos están en campañas, ¿verdad? Aquí estamos todos, somos candidatos. Alguien me dice que no hay representación, alguien que es muy querido aquí de Semana en Vivo, que no hay representación del Partido Liberal, no se afanen, todos van a tener... Lara lo representa. No, Lara es de Cambio Radical, no, hombre. Pues que eso huele a fórmula con Simón. Eso huele, ¿no es verdad? Tiene cara, ¿no es verdad? se siente. Sí, sobre todo después de unas declaraciones tan duras como por lo menos yo en lo personal. Sí. Soy de filiación e ideología liberal, por supuesto. Pero un momentico, pero baje el late. Pues sí, estamos, eso, sí. Esto es doctor. Si no, nadie le puede entender muy bien. Usted es de filosofía liberal, dice usted. ¿Sí? Sí. Bueno, ya que comenzamos, comencemos por donde usted comenzó. Hay unas declaraciones que de pronto, si tenemos tiempo, ustedes me dicen si las podemos poner. ¿Todavía no las tenemos? Sí, bueno, pues fíjense que frases, voy a traer unas frases del expresidente César Gaviria, que hizo en una correría este fin de semana, que han salido ya en varios medios de comunicación, Angélica, y parece dichas por Germán Vargas, ¿sí? Dice, no todo lo que ha hecho el presidente Santos es algo que nos entusiasme. Muchas áreas donde el presidente ha delegado en funcionarios que han resultado incompetentes. La mayoría son de ellos, del Partido Liberal, ¿no? Sí. Digo yo, hago una Pues, hace 4 años. La primera gran incompetencia está a cargo del candidato de Gaviria, que se llama el proceso de La Habana. Bueno, hace 4 años, con contribuciones desmedidas casi increíbles del presupuesto, aseguraron la victoria en las elecciones parlamentarias. Este año eso no va a pasar, eso no puede pasar. Están volviendo el SENA un botín burocrático.
Esto es frases del presidente César Gaviria. Pues se ¿Usted ve- cómo ve ese tema, ya que estamos hablando del Partido Liberal y la candidatura pues, de Humberto de la Calle? Pues yo creo que en la semana del 12 al 15 de marzo, cuando se hayan realizado ya las elecciones de Congreso, buena parte, la mitad o más del Partido Liberal, empezando por César Gaviria, se van con Vargas a unir la maquinaria con la que gobernaron estos 7 años y medio, y que tal vez la fórmula sea Simón Gaviria o algo así, porque ante la realidad del que no despegue un gran hombre como Humberto de la Calle, pues Gaviria no se va a quedar quieto. La cabeza de lista y muchas fichas regionales de las listas liberales prueban que sus sentimientos y su norte van ¿Por hacia qué? Vargas Lleras. ¿Por Por qué lo ejemplo, el está cabeza de lista es un congresista liberal de Cámara amabilísimo, muy querido, Gris, como congresista Gris, muy amable. Mauricio Gómez, cabeza de lista, y el gran mérito es que es cercano a los Char. ¿Sí? Y así me explicaron que pasa en varias listas regionales. O sea, la que las hicieron Que, o sea, pensándose. Gaviria sabe hacer cuentas y dijo esto no despegó, Pensándose. entonces tal vez van a quemar a De la Calle de aquí a las elecciones de Congreso, pues que es un candidato, y después divorcio, y buena parte de los electos dicen, bueno, ahora sí las cuentas De la Calle chao y Simón Gaviria fórmula de Vargas. Entonces yo que creo es una cosa que ya funcionó antes, digamos, o por lo menos fue un escenario que trabajaron los medios antes. Yo le paso a usted la pregunta, ¿es posible esa coalición que se está diciendo, Angélica, se estaría fraguando tras bambalinas entre el Cambio Radical No sé, hay mucho rumor. y Germán Vargas? A mí no me gusta entrar en el Y Humberto de la Calle, perdón. terreno de los rumores ni de la especulación. Yo creo que la coalición que se iba a gestar y que alcanzó a tratar de consolidarse con una reforma inclusive de la Constitución para valerse de esa reforma, era la que quería hacer Juan Fernando Cristo con el candidato de los ninís, o candidato niní, que es el doctor Fajardo. Él quería hacer y llegar allá con toda la estructura del Partido Liberal, pero bueno, perdió el control del Partido Liberal y se frustró. Con Sergio Fajardo Sí, tampoco para se esa era, pero pues es que ya no le sirve. Le hubiera servido si tuviera el control del Partido Liberal y ya no hay propósito. Esa es la única que realmente trató de gestarse alrededor de una reforma ¿Pero usted constitucional. cómo va a hacer cuando le llegue Juan Fernando Cristo allá, a pues Cambio sí. Radical? No, pues, o al contrario. No tengo problema con el doctor Cristo en lo personal. Ha habido discusiones y diferencias políticas, pero jamás eso ha trascendido en lo personal. Yo respeto al doctor Cristo. Ya. O sea que si hay... Yo no tengo problema con el doctor Cristo. Ha habido diferencias políticas de apreciación respecto de una reforma política tramposa que buscaba única y exclusivamente darle partido a un señor que no tiene partido y darle 6 o 7 partidos de garaje a los señores de las FARC. Y básicamente pues nos enfrentamos en el terreno de la discusión democrática, sin que eso trascendiera en lo personal, porque Claro. no acostumbro a que mis discusiones políticas se vuelvan personales. Duro con las ideas, suave con las personas. Eso decía Eduardo Santos. Esa es una frase que hay que repetirla siempre. No, pero yo le quería hacer la pregunta, pero entonces usted no cree que ese sea un escenario, no me la contestó. Yo veo que hay muchos sectores sociales, cívicos y políticos que están tocando la puerta de Germán Vargas. Por eso, pues, montó una estructura de firmas mucho más amplia que la de Cambio Radical, porque llegan muchas personas del partido de la U, muchas personas liberales, inclusive han llegado personas del Centro Democrático, del Partido Conservador. Oh, Sí, sí. Y de pronto llegarán también allá, es decir, pues, en todo caso, han llegado personas, han golpeado la puerta y pues no Y es bueno. exclusivo, digamos, del Partido Liberal. Yo lo que veo es que hay equipos grandes, importantes. O sea, que no solo el confían- Partido Liberal, No, dices. no solo el Partido Toda la Liberal. maquinaria. Ahora, nosotros somos de origen liberal. Digamos, esa es una realidad. Digamos. Pues yo en lo personal, no todos dentro del Cambio Radical. Creemos en la filosofía liberal. ¿y usted le parece como el presidente César Gaviria, un gran líder que está llevando a muy buen puerto el Partido Liberal? Pues yo no puedo opinar sobre los asuntos internos del Partido Liberal, ni más faltaba, me parece que tampoco lo puedo hacer sobre los asuntos internos del Partido Verde ni del No, Centro pero como Democrático. está diplomático. Está moderadísimo, no, que le esto- dieron en Bueno, en todo vacaciones. caso, en todo Lara, caso. no es así, creo que estamos... no En todo cambiaron. caso, pues yo no sé Está- cómo está maneja cambiado, el Partido parece Liberal. que En está todo en caso, campaña. hoy el que ejerce control sobre el Partido Liberal es el doctor César Gaviria. El doctor
es el presidente y director de esa colectividad, dio los avales y bueno, están en campaña por el Congreso, dándole duro por lo visto. Bueno, después vamos a hablar del Centro Democrático, pero ya que entramos en el tema de esta alianza Germán Liberales, ¿usted qué opina de este posible escenario? Yo, María Jimena, veo que Germán Vargas está embarcado en un acuerdo de sectores, no de partidos. Yo no veo a Juan Fernando Cristo con Germán Vargas. Sí. Pero sí veo muchos liberales con Germán Vargas. La estrategia de Germán Vargas, si uno la pudiera adivinar, y yo sí opino de Cambio Radical, Sí, no. Él también. como colombiano, lo que yo veo es que Germán Vargas tiene la estrategia de elegir muchos congresistas en diferentes partidos. Sí, ¿no? Lo veo en mi departamento, en el Cesar. ¿Qué está pasando, por ejemplo? En el Cesar hay un candidato de Germán Vargas de la U y otro candidato de Germán Vargas de Cambio Radical. Es muy interesante porque Claro, tiene todo copado. No pegó la ley de partidos. Así, no, allá lo que hay es vargasierismo en diferentes partidos, pero de los enmermelados. Así que no sé cuál será el de Centro Democrático, pero bueno. Pero bueno, eso también hay mermelados, pero no importa. No, pero en el Centro Democrático lo que llevamos es 8 años por fuera de todo tipo de cercanía con el gobierno Santos. eso es cierto, pero eso no significa que no sean La mermelados. mermelada sale del gobierno, acuérdese de la tostada, es que eso se lo inventó un funcionario. Todos eran, digamos, Sí. cercanos al gobierno del doctor Uribe. Pues, Sí, no, ya bueno, pero eso no lo importa, fueron. pero eso no se le discute. Depuramos eso. Bueno, pero hoy estamos en Sirvió el una... desierto para depurar. Bueno, pero una cosa, ¿cómo es eso que está pasando? Sería interesante que nos explicara qué está pasando, por ejemplo, en el Cesar, porque... No, en el Cesar está pasando lo El mismo que en el candidato. Magdalena, lo mismo, bueno, en el Magdalena menos, ¿no? Sí. El Magdalena se volvió como el coto de casa de unos parlamentarios que desde Barranquilla se eligen en la misma estrategia. Y yo celebro que esté Carlos Caicedo aquí, porque Carlos tiene su epicentro de acción en Santa Marta. En Santa Marta. Pero mire, lo del Magdalena es bien curioso. En el Magdalena normalmente había 5 senadores, 4 senadores, y ahora difícilmente habrá 1, máximo 2, si la votación reacciona. Pero en cambio los senadores que desde Barranquilla se armaron en diferentes partidos van a abrevar a buscar votación En la costa. en el Magdalena, ¿no? Y en La Guajira. Entonces yo veo una estrategia, yo me estoy imaginando una foto de Germán Vargas después del 11 de marzo con un grupo grande de senadores de diferentes partidos respaldando. Creo que esa es su estrategia. No, fue una foto ganadora. Por lo No, visto. no he dicho que sea, Maquinaria. no he dicho que Totalmente sea de una acuerdo. foto ganadora. Es una digo que foto estrategia. ganadora. Es una foto Vamos a ver si lo ganadora. logra. Muy bien, me parece que esas apreciaciones muy Carlos. objetivas. ¿Usted cómo ve esa reorganización de Germán Vargas que tiene firmas, Cambio Radical, y coqueteándole a todos Fiscalía. los... Bueno, sí. ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues bueno, me parece que combina todas las formas de hacer politiquería. Combina todas las formas de lucha. Sí, más o menos. Viniendo de la izquierda del Y yo de disidente. politiquería. El sablazo De fue la directo. politiquería. Combina todas las formas de hacer politiquería, ¿no? Hacía parte del gobierno, era el mayor defensor. A los pocos días era el mayor crítico. Por supuesto tiene control de órganos de control que utiliza para perseguir, para constreñir o para someter. Y coopta políticos a diestra y siniestra de todos los movimientos, se viste de líder cívico para buscar firmas, sabiendo todo el mundo que es uno de los, digámosle, papaupa del clientelismo y las maquinarias en Colombia. Es decir, esa es la combinación de todas las formas de lucha de la politiquería. Él encarna eso. ¿Usted por qué dice que utiliza la fiscalía? Porque ese es Bueno, un en cargo. mi caso así fue, ¿no? En mi caso así fue porque ¿Cómo fue? sus aliados políticos son los cotes en el Magdalena, ¿cierto? Son, si se quiere, sus niños consentidos. Y esos sectores, esos clanes familiares, porque entre otras cosas, este proyecto político de Cambio Radical en algunas regiones se ha estructurado es sobre mafias, que entre otras cosas le ha dado la aval el doctor Rodrigo Lara cuando ha estado de representante legal. Luego los meten presos y no son solidarios con quienes se abrazaban y parrandeaban. En el caso del Magdalena, pues estos sectores políticos, que son los mayores detractores de lo que nosotros representamos, pues entre otras cosas están, fíjate que María Jimena, dirigidos por personas
que han estado detrás del poder durante varios gobiernos. Yo, por ejemplo, viví un martirologio por parte de grupos ligados al paramilitarismo, ¿cierto? Que entre otras cosas, después de haber transformado la universidad pública, Sí. ¿cierto? Hicieron un montaje judicial, porque es que los órganos de control y los órganos judiciales aquí, no nos mintamos, ¿sí? Los utilizan con fines políticos. En mi caso así fue. Es decir, que yo no estoy echando discursos por cómo lo vivieron los terceros, lo he vivido en carne propia. Y el gobernador de aquel entonces, que era una persona confesa paramilitar luego, puso sus votos para la elección de quienes hoy continúan en la gobernación, ahora con el aval de Cambio Radical, antes por firmas, como en la misma estrategia que utiliza ahora Cambio Radical. Y el pater familias de ese clan, ¿no? El que está detrás de ese sector que políticamente maneja el departamento, ayer con su hijo, ahora con su hermana, estuvieron en la alcaldía de Santa Marta, Sí. un periodo antes que la coalición de los Díaz Granados, que también ha estado en las mieles del poder permanentemente. Ahora, todas estas son familias que afincan su poderío en el control de la tierra y también en el control del sistema político, a través de mecanismos que se reproducen vía las maquinarias políticas. Esa es la realidad que conocemos, como el dispositivo de un reloj, como si fuéramos relojeros, no porque lo estudiamos en los libros de ciencia política, o lo vivimos aquí, porque lo vivimos en las regiones colombianas. Así es. Entonces, lo que decía en este caso Sergio Araujo, en parte tiene razón, ¿no? Y es que recogen gente de distintos sectores y en eso se tapan la nariz. Y luego se hacen los locos cuando estas personas terminan rindiendo cuenta a la justicia. Hablando de este sector político al que tú me estás preguntando, ¿verdad? Y bueno, en mi caso, fíjate tú, el día que iba a traer las firmas, me capturaron en un sainete judicial que todo el mundo sabe que fue aupado o instado por estos sectores políticos que acabo de describir. De manera pues que sí, que se utilizan los órganos de control con fines políticos, sí, eso no es nuevo en Colombia. Antes, digámosle, la oposición la eliminaban físicamente, todavía no han dejado de hacerlo, pero ahora tienen otros dispositivos, el linchamiento mediático y La justicia, sí. a través del sistema judicial y de órganos de control que manipulan como cuotas políticas, porque entre otras cosas quien eligen a los representantes máximos de los órganos de control es el Congreso de la República, ¿cierto? Es decir, los congresistas que luego le piden que les paguen favores. Ese es el sistema político que opera en Colombia y ese es el que hay que reformar. Obviamente los que no lo quieren reformar son los que se lo gozan, ¿cierto? Le sacan el mayor provecho. ¿Algo quiere decir usted? Ahí, okay. Pues no mucho, la verdad yo no creo que el doctor Germán Vargas Lleras esté muy preocupado en esta contienda electoral por sus posibles resultados electorales. Creo que usted es la última de las preocupaciones como para que ¿Te refieres a nosotros? monte un sainete, usted le monten un sainete. Usted en este momento... Por eso, pero te refieres a nosotros. Puedo terminar porque es que es muy difícil. Esa es la... No, pero le está preguntando... Me refiero a usted. Yo creo que el doctor Vargas Lleras, créame, que ni el doctor Vargas ni ningún candidato lo ve a usted como una amenaza electoral. No, es que yo te explico. Como para hacerle un montaje. No, déjeme terminar, que es lo mínimo, mínima regla de la cortesía. Pero creo que luego te replico. Vale. No creo que ningún candidato lo vea a usted como una amenaza electoral para hacerle un montaje judicial. Usted no existe en las encuestas como para que sea objeto de preocupación de ningún candidato presidencial. Y este es el mismo libreto de Petro, solo que aunado y mezclado con un profundo cinismo, porque usted es una persona sub iudice, a la que se le hizo una imputación de cargos por corrupto. Entonces, usted hasta tanto no desvirtúe esa imputación de cargos por corrupción, yo creo que usted no tiene autoridad moral, de ninguna índole, para venir a lanzar ese tipo de acusaciones. Basta con que los colombianos vayan a ver los escenarios deportivos de los juegos que se inauguraron en Santa Marta para sentir vergüenza de su administración y la de su sucesor.
estadios inacabados, estadios sin techos, sin pavimentar las vías, porque yo fui y lo vi personalmente y sentí dolor de patrias, dolor de país, de que los juegos que se hicieron en una ciudad tan hermosa como Santa Marta, contratados por ustedes, terminaran ese espectáculo grotesco de corrupción. Responda las imputaciones de cargos que se hicieron por no terminar unos centros de salud que están inacabados, tirados y abandonados, y después venga y nos da lecciones de moral, doctor Caicedo. Yo le voy a quitar al doctor Lara, es correcto, por favor, porque es que cuando... exactamente. Si no... Hombre, qué bueno que haya sido tan virulento en tu ataque, porque demuestra... No ataque, yo siempre le respondo, yo No, soy no, muy cortés, pero yo qué respondo bueno con que, hechos. qué bueno que haya sido tan virulento en tu ataque. No es virulento. Bueno, pero déjame Es hablar. objetivo. Déjame hablar. Hable. Parece que copiaste el tonito de tu jefe, ¿no? Bueno, ya empezó con la descalificación. Por eso, personal. pero es que te gusta regañar, a mí no me regañes. Coño, Mira, no, pero ustedes están acostumbrados a andar regañando y atropellando a todo el mundo. Bueno, pero Cuenta. mire, yo te voy a decir algo, Lara. Esto que estás diciendo es la evidencia de que sí han estudiado en las distintas regiones cada caso de las personas que quieren ustedes eliminar del escenario político. Porque qué bien conoces los montajes que nos hicieron. No, yo vi los estadios tirados, sin vamos por acabar, partes, es grotesco. pero tú Pregúntale a cualquier samario, esos estadios no se terminan, de nada les vergüenza Oye, no seas de mentiroso. que los no se terminaron. ¿De qué estás Vayan y hablando tú? yo fui a ver los escenarios. ustedes Pero no tú de qué estás contrataron y hablando. venga, esto No, es un momentico, grotesco pero ya. tú de qué Pero estás hablando. un momentico, él te está respondiendo, Bueno, oiga, Rodrigo. responda, pero es que yo vengo a No, discutir. pero es que es imposible responder ante una persona que interpela Termina. permanentemente. No seas grosero, hombre. Rodrigo, yo le pido, por favor, todos lo escuchamos, Ok, vamos ok. a oír lo que dice el doctor Caicedo. A ver, no, es que A ver. es tremendo, ¿no? Fíjate, los que calificaron, no usted, que no tiene ninguna autoridad para hablar de obra, porque usted en su vida ha trabajado en absolutamente nada. Usted ha sido un Ok. privilegiado Ok. de la politiquería. Usted se ha aprovechado de la política. Le voy a decir algo. Los que calificaron de los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, los que acabamos de hacer, fueron la Organización Deportiva Bolivariana, que es la dueña de los Juegos, el Comité Olímpico Colombiano, que tiene toda la autoridad moral para hablar en materia deportiva en Colombia, el propio presidente de la República, que no milita conmigo ni yo milito con él. Él fue allá a hacer la valoración de que habían sido los mejores Juegos Bolivarianos de la historia. La directora de Coldeportes, que dirigió el proceso de ejecución de los Juegos y de construcción de los escenarios, igual que nosotros. Lo que le arde a usted fue que su jefe, ¿cierto?, que quiso meterle la mano a este proceso, como le ha metido la mano a buena parte de la infraestructura del país y se empieza a caer, no tuvo la mano metida en la infraestructura de la ciudad de Santa Marta. Los escenarios que construimos nosotros, ahí están a vistas de todo, y son escenarios espléndidos versus la ruina en las que sus aliados políticos de la gobernación del Magdalena nos entregaron los escenarios, de manera que no sea mentiroso, señor Lara. En segundo lugar, hablando de los centros de salud, los montajes que ustedes, Cambio Radical, ¿cierto?, han hecho para hacerle el favor. Claro, evidentemente Vargas Lleras no se preocupa por mí en lo nacional. Nadie se preocupa por usted. Espere un Nadie. momentico, señor. Pero sí Nadie viene, lo tiene en el radar. pero sí viene haciendo un proceso de eliminación política a los sectores que no le interesan en cada una de las regiones para hacerle el favor a las mafias políticas con quienes cogobiernan en cada departamento. Vargas Lleras cogobierna con los cotes y es responsable del descalabro de la vía de la prosperidad. ¿Por qué no dan cuentas de eso? ¿Por qué no hacen debates ustedes en el Congreso de eso? Usted, por ejemplo, que tanto se llena la boca de hablar de corrupción. Ustedes son los que están más untados de corrupción en este país, usted y su jefe. Le voy a preguntar Bueno, una María cosa. Jimena, Vamos pero es a que ver, esto vamos a ver, venga, no, mira, María Jimena, no, yo respondo acá, ya me toca a mí. Es que usted tiene que No, es que esto es un espectáculo. vamos Venga, pero con esto es un espectáculo. tranquilidad. No, yo respondo. Pero ¿sabe qué, Responda Rodrigo? ante un juez, Rodríguez. la No, claro que imputación hemos de respondido. cargos, ¿Y por qué me ve terminen los aquí? estadios y cuando le quiten la La- acusación de corrupto, le recibimos es que allá la afuera. imputación ¿Sabe Yo no qué? tengo militante subjudice. de Pero ¿sabe qué vamos a hacer? por instrucción Vamos suya. a ir a calmarnos un rato, porque esto es que discutiendo. ustedes para descalificar- Después de esta pausa Carlos, nos vemos. Carlos, ¿sabe qué? Espérate un momento. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En esta edición,
Las coaliciones que se daban por seguras al parecer tendrán que esperar a la segunda vuelta. Para afrontar los retos del posconflicto en Nariño, se desplegaron 9.800 hombres del ejército. Crece el debate sobre la salud mental del presidente Donald Trump. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. En esta edición, la sorpresiva imputación de cargos al exgerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto. El fenómeno de los músicos colombianos asombra a personajes de la talla de Obama. Los ciudadanos tendrán en 2018 un poder decisorio del cual no son conscientes. Y mucho más. Revista Semana. Cómprela ya. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias Edición Estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bueno, espero que esta pausa de Valeriana haya servido para volver a reiniciar este debate con el respeto que nos merecemos todos los que estamos acá, pero sobre todo una cosa muy importante, yo creo que el debate nunca puede volverse personal. Yo le pido a todos los de esta mesa, sobre todo a ellos dos que tuvieron un encontrón, que olviden la parte personal y trascendamos eso para el bien del país y para el debate mismo. Yo quería comenzar entonces por otro lado. Porque, recomenzar. A ver, recomencemos. Lo que decíamos hace un rato es que uno tiene un papel que tiene que dar ejemplo y la audiencia está aburrida de enfrentamientos. Aquí debemos hacer confrontación de ideas, pero yo también los invito a que depongamos lo personal y entremos en el análisis de los temas. Calmado, el senador Araújo. Con la serenidad de vallenato. De vallenato y de Centro Democrático. Ay, bueno, yo quería comenzar por eso, porque obviamente hubo luz verde en un tema que la gente estaba esperando ver qué pasaba, que la gente ya estaba diciendo, muchos analistas habían dicho que esa posibilidad de hacer una alianza de esa derecha que se estaba conformando entre el Centro Democrático, Ordóñez y Marta Lucía era imposible, pero hubo luz verde. ¿Cómo se fraguó? ¿Qué perspectivas hay? ¿Y cómo hoy puedo va hablar a de eso? funcionar? Hoy puedo hablar de eso porque duré mucho tiempo sin poder hablar, porque yo soy compromisario de la alianza. Miren, el procedimiento fue como todo lo humano, tiene complejidades, porque por supuesto 3 personas todas tratando de tener la postulación de lo que fueron los sectores del no, pues hay todo tipo de artilugios para ver cómo se logra. Pero prevaleció, María Jimena, primó el interés nacional, el interés de sacar una cosa en el mejor sentido patrio, y vamos a lo que la democracia prescribe, que es el voto. Vamos a la consulta y finalmente se aceptó que no fuera nadie excluido. Yo lamento... Una pregunta, ¿se excluyó a Andrés Pastrana? Desde luego, ¿Pastrana salió del taquito? El presidente Pastrana no se excluyó, él dijo que hasta el punto... Hay unos trinos de su hermano Pero Juan es que Carlos yo creo que Pastrana. los hermanos no lo representan siempre a uno. Juan Carlos Pastrana es un tuitero inteligente y es una persona que yo respeto, pero creo que las opiniones de Juan Carlos son de Juan Carlos y los de Andrés son de Andrés. Mire, sin duda alguna, el tutelaje del presidente Pastrana y de Álvaro Uribe en este proceso fue muy importante,
Pero esto lo definieron los candidatos, el liderazgo de Iván Duque, de Marta Lucía Ramírez y del propio doctor Alejandro Ordóñez. Y yo celebro que esto haya sido así, porque muestra que está por encima del interés nacional de los egos y los intereses personales. Y sí fue muy difícil, porque por supuesto cada cual encuentra un escenario de desempeño que le resulta más reditual, pero cedimos todos, cedieron ellos, y la autoridad superior de la conciencia de cada cual se impuso, y esto es creo que una buena noticia para los sectores que ya votaron durante el plebiscito y a quienes les fue robado el resultado por la decisión del gobierno, y que ahora tenemos la oportunidad de volver a elegir un representante, votar y seguramente ganar la presidencia. Yo estoy convencido que en esta coalición está el nombre del próximo presidente. Angélica, ¿cómo vio esa movida de este lado? Yo celebro que... De este lado de la mesa. Celebro que la derecha se organice. Creo que Colombia y los ciudadanos ganan al tener opciones cada vez más claras y definidas. Me parece que será la gente la que decida entre Marta Lucía, que me parece la verdad lamentable que se ponga al nivel de Ordóñez, porque ella es una mujer por la que yo no votaría por diferencias en cuanto a su conservadurismo, pero es una señora con una carrera y una técnica, una señora seria. Pero me parece bien que el país tenga esa oferta de derecha organizada. Ser de derecha es legítimo, ser de centro es legítimo y ser conservador es legítimo. Lo ilegítimo es ser absurdo y cavernario y quemar libros. No, lo ilegítimo es ser vergonzante. Yo creo que en las posiciones de Alejandro Ordóñez hay un gran valor que en mi opinión es un valor liberal, y es tener la honestidad de pararse en sus principios sin distorsionarlos y sustentándolos intelectualmente. Yo hago respetar el derecho de Ordóñez y de cualquier persona a profesar sus ideas. El problema está cuando se da el abuso de poder. Ordóñez le dañó la vida a más de 10.000 niños y adolescentes que, estando en el sistema de protección, por su presión y constreñimiento y susto a los defensores de familia, estos no se atrevieron a declararlos en adoptabilidad, quedaron en un limbo, no volvieron a sus familias y son hijos del Estado, son hijos de nadie, a los que se les dañó la vida por el dogmatismo y el abuso de poder de él. Una cosa es ser conservador, otra es ser arbitrario. No, mire, aquí la arbitrariedad más grande de la historia la cometió un grupo político que ahora tiene curules, que ahora tiene de todo, y violaban, asesinaban. A mí me pidieron mi opinión sobre la coalición de derecha, entonces déjame terminar. No hablemos de esas cosas. A mí me parece muy bien que el país tenga esa opción de derecha clara. Nosotros desde la Coalición Colombia el año pasado logramos... Violan todos, ¿no? No, yo lo que digo es que, Angélica, mira, ¿quién es yo él? entiendo el esfuerzo ¿Quién será él? Yo entiendo el esfuerzo en llevar al lenguaje, encasillarnos a todos en la derecha. No, yo no te encasillo a ti con Ordóñez, por ejemplo. Yo lo que digo es que nosotros somos una coalición en donde hay derecha, hay centro, hay conservadurismo doctrinario, y hay sectores independientes. Y hay Ordóñez, abuso de poder. Y hay liberales, porque vienen los liberales. ¿Cuáles? Vienen. Ellos lo dirán en su momento. ¿Quiénes? ¿Qué liberales? Hay sectores liberales. Vivian Morales. Vivian Morales, por ejemplo, es una mujer liberal. No. Ajá. Y, bueno, en mi opinión es una mujer liberal y es una mujer de alto perfil intelectual. Y además hay otros sectores liberales. Oye, pero me quitaste la palabra, Sergio. Dale. Qué bueno que el país escoja los que profesan esas ideas, esa sintonía. Nosotros desde Coalición Colombia construimos desde el año pasado una plataforma programática, unas listas al Congreso que son del Polo Democrático y las de Alianza Verde, y una candidatura presidencial en torno a Sergio Fajardo, para dejar atrás ese país de la mermelada, la maquinaria y la vinculación hacia otros grupos non santos. Nosotros creemos que Colombia tiene que pasar la página, cumpliremos el acuerdo de paz fielmente, completamente, nuestro compromiso es implementarlo correctamente, pero hay otros problemas del país, que la corrupción no ha dejado verlo, que el abuso de poder no ha dejado verlo, el sistema de salud, el acceso a la justicia para los ciudadanos comunes y corrientes y la impunidad para los encopetados. Entonces, me gusta que el país tenga esa opción de derecha, aquí tiene una opción de centro y una opción de izquierda que es muy válida. Claramente, la otra es la opción de izquierda, que nos lleva hacia lo que está reflejado en el espejo que hoy es Venezuela, que se llega más rápido o más temprano. Hay carnes que llevan mucha cocción y carnes que llevan poca cocción. Con Sergio Fajardo llegaremos más lento, pero llegaremos. Claro. O con el otro sector más extremo de izquierda, que también nos llevará pues está a la chavismo que no, nunca falta. Que no falta y que no es mentira, porque en Venezuela no se están muriendo de hambre, ni se cortó la libertad de prensa, ni tampoco los supermercados están vacíos, ni se llenó Colombia, Perú y todos los vecinos de Venezuela
venezolanos buscando cómo vivir, Ayer cerca porque allá del los Espinal, asfixiaron. Y cerca del decimos Espinal, bienvenido a los 600.000 hay una venezolanos. fila de dólares. 30 niños venezolanos caminando, deambulando por la carretera. Allá está la opción. Y tenemos que Aterrador. atenderlos. De Es la aquel hora de lado la está la opción, solidaridad de aquel real lado con está la los opción venezolanos. que nos llevó acogerlos. que nos llevaría a lo que hoy es Venezuela, y aquí lo que fueron la senda de progreso que hubo durante el gobierno de Álvaro Uribe. En todo y caso, después. las izquierdas terminarán unidas en segunda vuelta. Todas. A ver, Carlos. Como las Bueno, derechas, ya las más o menos empezamos criminales. a intentar unirnos. Me gusta que haya dicho Sergio que es legítimo ser de extrema derecha, de derecha. de Pero no centro, dijo que de izquierda. Pero no dijo que es legítimo ser de izquierda. Lo digo, si quieres No, lo no, afirmo. no lo es habías legítimo dicho. ser de Ah, bueno, izquierda. está muy bien. Es legítimo ser de izquierda. Lo que no es legítimo es ser vergonzante. Así o ser un actor ilegal, o ser una cosa y O demostrar tener, otra. exacto, tener posturas, digámosle, indefinidas en cualquier tema. en el Exacto. país. Yo siempre lo que creo es que hay que tener posturas y caracterizarse en ellas, ¿no? Pero bien, mira, hoy, María Jimena, terminamos de suscribir una coalición para una consulta Que no, en la que no quedó que no clara. fue del tamaño de lo que En la esperábamos. que no quedó clara. Sí. Sí, La esta... consulta no quedó clara. En la que no quedó clara. No, es que me gusta el juego de palabras. Sí, mira, la verdad, Sí. el 20 de diciembre yo envié una comunicación. Nosotros somos la candidatura, digámosle, más pequeña, emergente, legítimamente procedente de las regiones. Hay gente que cree que para hacer política hay que venir a hacer lobby a Bogotá y quedarse viviendo en Bogotá. Yo estudié aquí en Bogotá, pero decidí irme a mi región y empezar un proceso complejo y difícil también de construcción de espacios democráticos ahí en la región Caribe, tan difícil que es. De manera que, con mucha humildad, con mucha modestia, pero también con mucha claridad, en torno a que la unidad es lo que puede garantizar la victoria de los sectores alternativos, propusimos esta carta a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, a Gustavo Petro y a Clara López, con quienes de mayor o menor medida habíamos venido hablando sobre este tema de la unidad. Porque muchas veces hablamos de la unidad, pero bueno, la unidad se conjuga con hechos, ¿cierto? Y empezamos a trabajar en tal dirección. Desafortunadamente, creo que tú lo promocionaste ahorita, Sí. Sergio dijo el 20 de diciembre, Que no. claramente afirmé que no iba a ninguna coalición o ninguna consulta y me mantenía solo en esta coalición. Hasta último momento estuvimos esperando que Humberto de la Calle nos dijera que sí. Hasta el día de ayer él se pronunció y dijo ¿Alguna declaración? definitivamente no. Y dijo que era inconveniente. Yo respeto mucho al doctor de la Calle, admiro, he estado en algunos eventos y he admirado sus intervenciones. Me parece, digámosle, una persona que se ha comprometido durante muchos años con este proceso de paz que no fue sencillo, y eso tiene su mérito, pero no entendí cuando él dijo que era inconveniente esta consulta. Si conveniente fue la consulta del Partido Liberal, que fue además en solitario, pues creo que más conveniente es esta y las otras consultas que van a ser en medio de la estructura electoral que se organiza para Cámara y Senado. De manera que no veo cuál es la inconveniencia. Y si tenemos intención, como lo dijo él o Clara López, de hacer una gran coalición, pues las cosas empiezan cuando uno decide también participar de ella. No entendí cómo, con Clara fuimos a hacer una rueda de prensa y Gustavo, y días después, entonces digan, no hay coalición. Y en mi caso, Pero la que lo dijo fue Clara. sí, claro, en mi ¿Y caso... qué pasó ahí? ¿Qué Bueno, pasó? yo la verdad me informé fue por una llamada de Gustavo Petro. Ellos se reunieron y finalmente tomaron la decisión. En principio, él me escuchó de no avanzar con la coalición. Cuando él me informa a mí de la decisión de ella, pues yo le dije, nosotros nos habíamos comprometido con ir a una coalición. A mí me invitaron a trabajar en ese propósito y aquí estoy, de manera que me iré a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana se fijó el punto de la hora de encuentro y estaré hasta las 6 de la tarde. Lo que ocurrió fue que durante el día, después de las declaraciones que yo di y visto la disposición que Gustavo también tenía de ir a una coalición, nos conversamos y finalmente dijimos, bueno, si no está Clara y no llegaron ninguno más, pues hagámosle nosotros. Como él se había ido para Ibagué, donde había un evento junto con Clara
evento al que yo también estaba invitado, pero desistí porque dije, permaneceré en la registraduría hasta las 6 de la tarde y aquí los espero, y ahí los esperé, y al final vengo a tu programa después de haber suscrito esta coalición para el 11 de marzo, que hemos denominado la consulta por el cambio. Creo que también motivó este proceso el hecho de que los sectores de derecha también legítimamente se unan entre sí y quieran dirimir, digámosle, la escogencia de su candidato a través de un proceso electoral en el que sus seguidores habrán de participar. Se espera que los sectores alternativos, democráticos, de izquierda, los que están por el cambio, los que yo represento, ¿cierto? A algunas personas les incomoda este tipo de candidatura. Yo represento a los sectores populares. Nosotros venimos de la pobreza más profunda. Hay personas que han vivido, digámosle, han tenido el privilegio de vivir bien toda la vida. Nosotros no. Algunos hemos salido de la entraña de la pobreza y queremos reivindicar a los pobres y a los sectores de la clase media, a las regiones. Algunos hemos trabajado en la educación pública y yo quisiera referirme de manera puntual, si me permites, a este concepto que quieren acuñar para encasillarnos a todos los que de una u otra manera compartimos un pensamiento progresista, un pensamiento de cambio de la sociedad, un pensamiento de izquierda. Yo recibí, por ejemplo, María Jimena, una universidad pública en ruinas y la transformamos. Sí. Y ahí está lo que podemos hacer en la educación superior, o una ciudad en crisis, quebrada e insegura, y la mejoramos, y a usted le consta, que conoce la región Caribe. De manera que las personas que hemos podido gobernar desde los sectores alternativos y democráticos, ciudades o departamentos, hemos dado muestra de cómo podemos aportar también a que las mayorías tengan oportunidades. Perfecto. De manera pues que yo creo que este país cabe lo diverso. Muy bien. Y cabe que jueguen opciones alternativas. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo quería decir que yo entiendo el esfuerzo que hacen mis interlocutores aquí, que representan los sectores de izquierda legítima además, por encasillarnos a nosotros como en una coalición de derecha para significar otra cosa, usando el eufemismo de derecha, ultraderecha. ¿Pero tú no crees que yo lo que quiero decir es que nosotros somos la coalición de la democracia burlada. Somos la coalición que representa los intereses de los que ganamos el plebiscito y nos fue hurtado el resultado por el presidente de la República. Y ahí hay sectores conservadores, sectores de centro y sectores de derecha, sin duda. Pero la coalición está centrada, está afincada, no en la derecha, ni en la ultraderecha, ni en el centro, ni nada, sino en la burla de la voluntad popular que un día tuvo el timo del presidente de la República de no reconocer lo que fue el resultado del plebiscito. Eso es bien importante y hay que recordarlo porque es muy fácil caricaturizarnos ahora como una coalición de ultraderecha, cuando en realidad esto lo que es una oportunidad para reivindicar el robo del plebiscito. ¿Tú querías acotar algo sobre esa...? Colombia está cansada. Los televidentes ahorita dicen, ¿y a mí quién me va a resolver la estructura de salud? ¿Cómo vamos a hacer para que más gente pueda entrar a la universidad, para conseguir trabajo? Esa es la agenda de Colombia y esa es la que le apostamos con Sergio Fajardo, la Alianza Verde y Jorge Enrique Robledo. Yo le tenía clara de soluciones, tema. lucha contra Sergio la corrupción. Fajardo, ahora pasemos a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es... Ahora va a ser el villano, ¿no? No, yo no digo que sea un villano. Yo lo que digo es que Sergio Fajardo tuvo Antioquia la más educada y Antioquia bajó varios puntos en el escalafón nacional de educación. Sergio Fajardo no se compromete con ninguna posición, no es ni sal ni agua, es una persona que no tiene definición en los temas, no asume posturas. Lo que nos espera con Sergio Fajardo es que lo rodee su coalición, que es una coalición claramente de izquierda, y eso nos llevará un poco más lento, pero nos llevará a donde nos llevaría Timochenko, o donde nos llevaría el gobierno de transición. Sergio Fajardo es el gobierno de transición. Juan Manuel Santos y Sergio Fajardo. Y Vargas Lleras, ¿no? Que era el gobierno de Santos. Es que es tan chistoso como gobernaron. No, Sergio Fajardo acompaña... Es castrochavista Sergio Fajardo. No quiero hacer el juego a esas descalificaciones. Eso no es descalificación. Castro de la los izquierda no es descalificación. De Chávez. Ser del Movimiento y ser de izquierda no es una descalificación. No, yo no le hace el juego, digamos, pero a la ¿usted cree que Juan Manuel Santos es castrochavista? No, yo no estoy diciendo que Juan Manuel Santos. ¿Y usted cree que ¿Pero Sergio por qué me hace esa pregunta? No, yo creo que con Juan Manuel Sergio Santos, Fajardo, si Sergio Fajardo se acomoda ante de cualquier situación. Entonces en el Porque pasado, si no me dejaron contestar Sergio los Fajardo señores se hizo para elegir por Uribe.
Se hizo elegir por Uribe alcalde 2003, pactó con los paramilitares, con la gobernabilidad, porque pues él es un hombre que no asume posturas, entonces siempre está en una posición de confort, María ni sal ni Jimena, agua, ahorita y va- por consiguiente ahora pacta con la izquierda, pacta con el MOIR, y en la segunda vuelta, si llegase a llegar, pues pactará con la izquierda de Petro, con la izquierda de las FARC, porque será un gran frente común de izquierdas. Y un hombre que no asume compromisos y no tiene pulso para manejar las riendas de un país, terminará arrinconado por su propia coalición, y como dice Sergio, necesariamente empieza a entregar los espacios de poder y esto empieza a tomar un derrotero. Ahora sí puedo responder. Un derrotero hacia la izquierda, es clarísimo. Con Sergio Fajardo estamos planteando un gobierno de centro y un gobierno que el centro no salga de existe. esta bobada de vivir en el pasado y atados al coco de las FARC. Aquí Santos y Vargas Lleras se eligieron con Odebrecht, primero en el capital de Uribe, luego lo traicionaron y ahora se voltean otra vez. No, Colombia ya está mamado de esta forma de gobernar. Sergio Fajardo fue un alcalde de Medellín y un gobernador exitoso, lo acompañamos personas ¿Exitoso de en qué, centro, Angélica? ¿Exitoso en como qué? la gente Porque del Antioquia, Verde. la más educada, bajó 5 o 6 puntos Pues en en el escalafón nacional. general han sido los Endeudó gobiernos al exitosos. departamento, Endeudó el Una- departamento. disparó la inseguridad. Exitoso María en qué. Jimena, mire, Yo quisiera hacer una pregunta. moción, A déjenme ver, terminar. A ver, va primero a terminar Aquí hay una agenda anticorrupción clara Pero en si la se que robaron tenemos una Orbitel. capacidad. Un senador como Robledo, que es mucho más de izquierda que nosotros los del Verde, tiene y ha encarnado una lucha Mucho más firme que nosotros. durante Mucho varios más años. que Ya nosotros. dijimos que Yo nosotros... soy de centro izquierda, Ok. yo soy de centro izquierda, mi O sea, vida qué es bueno, pública. qué bueno dejar Qué claro bueno, Fui qué que bueno. el alcaldesa verde de es izquierda. Chapinero. No, eso está Yo bien. soy de Angélica, centro Pero a ver, izquierda. es que yo no Y entiendo. por eso déjame- Vamos a hacer déjame una hacer la cosa. pregunta. Yo Entonces respeto que usted tú digas, reivindica la o sea, hay que derecha Es respetar, legítimo, es legítimo. hay que respetar que a ti no te guste que te digan de que es de No, no, derecha, no, que eres ni de me derecha. gusta, ni a yo ella, soy de centro a ella izquierda. no le gusta que le digan No. que es de izquierda. No, Pero no, lo María está Jimena, diciendo. no Centro pongas izquierda, también eso. centro No, izquierda. no, María, es que no perdón, es una pero es que ofensa yo hablar soy de de izquierda centro ni de izquierda. derecha. Es que yo lo que digo es que es legítimo ser de lo que uno quiere ser. Cualquier Claro cosa, que es claro. legítimo. Todo es válido en el espectro pero ideológico. Jimena, Sí, es legítimo y yo, claro que yo soy de centro izquierda, pero aquí pretenden hacer un juego, Lo que pasa le es que te tienen están- pánico te a están Sergio diciendo- Fajardo, Ah, le bueno. tienen pánico y Error. entonces lo quieren meter Nos da allá pánico pues bajar el con escalafón Timochenko. educativo, No, que se lo roban que los Ahora ahorros. es que le entregue el es país muy a las divertido. vaquilimas, Lo las que están disidencias. diciendo ellos Obviamente, que le el entrega el ser de país al izquierda, desgobierno. ¿Cómo se el lo centro entrego? Es izquierda, legítimo ser de izquierda. no es tan legítimo Oye, porque María Jimena. es el camino Por eso es al, que hay que al votar. caso María que Jimena, es. María Jimena, La pero yo gente no quisiera- se va y no les va a María comprar Jimena. esta peleita. Usted que Te dice hago que no una se puede pregunta, te hablar hago con una los- pregunta a ti para que el doctor Lara no me salga con altanerías y ataques personales, pero él acaba de decir algo interesante ahora y es, él dijo, el centro no existe. Sería bueno que nos explicara un poquito sobre este particular, porque en esta lógica es claro que entonces... No vamos a empezar a hablar de semántica. No, pero hablemos espérate un de los momentico, yo hago sucesos la del pregunta, país. pero déjame hacer la pregunta, Sergio, Ok, por listo. favor. Él dijo, el centro no existe. Sí, yo también lo oí. Sería bueno que nos explicara, porque ¿A si el qué se centro no refiere? existe, entonces quiere decir que él, el sector que representa, y evidentemente también ustedes, son lo que se podría denominar la derecha. Y entonces podríamos hablar también de la izquierda, ¿cierto? Ningún problema. Ok, perfecto. Sí sería bueno que explicáramos un poco esto, porque la verdad sí es interesante esta discusión de la gente que pelea al centro, aunque es de derecha, ¿no? Y no es un asunto solo de semántica, sino de ver cómo están en la oportunidad política. No, yo en eso sí estoy de Quisiera acuerdo, responder, A todos mire, les nosotros molesta que lógicamente, les el digan- Centro de Cambio Radical es un partido pues, de qué? tipo liberal, pero de centro derecha hoy en día. Entonces, tú si dices existe que el el centro centro, no no que centro no. derecha, centro Pero usted derecha. dice El que no centro existe el puro es una centro. zona gris que es del pescador en Río Revuelto, es decir, es un lugar para no marcarse. Eso no Ajá. existe. Eso no Entonces, si existe, yo eso es digo para que yo quedar soy bien de con todo el mundo. centro-izquierda, no Dígame cuál es existe, y centro centro-derecha izquierda sí. o centro Por derecha. Eso favor. está claro porque usted tiene un polo ideológico, un norte ideológico. Pero ser de centro, ser gris y no estar ni con el uno ni con el otro, La mayoría de eso es este país es de pretender quedar centro. bien con todo el mundo No. y eso no es sincero con los electores. Bueno, en ese punto podríamos estar de acuerdo. Yo sí creo que en una Asumir su qué ideología. bueno que en estén una de acuerdo elección, en algo. no, es que mira, yo sí creo que hay que decantar para tener claridad frente a qué estamos discutiendo. En una elección, y más cuando se decide un asunto tan importante como los destinos del país, ni siquiera los destinos de una circunscripción territorial, sino nacional, es bueno tener claridad de cuál es el programa de gobierno que se va a defender. Y además, qué se respalda en torno a ese programa de gobierno. Porque yo creo que ahí es donde hay que llevar la discusión, no a los epítetos y calificativos. Porque, a ver, el punto para mí, María Jimena, es que algunos sectores le hablan a la gente de un futuro incierto que podría llegar
si los sectores alternativos o de izquierda gobiernan Colombia. Pero la verdad es que hablemos de a dónde nos han llevado los que hasta ahora han gobernado todo este siglo pasado y esta parte de este siglo. Colombia es o no el país más desigual de América junto con Haití y Guatemala, dicho por el Foro Económico Mundial o por la OCDE, es el 8º más desigual del mundo, es el de mayor desigualdad en la tenencia y concentración de la tierra, es el que hace la menor inversión en materia de gasto social por habitante, estamos en $400 versus de países como Brasil de $1.800, o es cierto o no que Colombia tiene una mayor concentración de riqueza que cualquier otro país del continente. ¿Eso es producto de quién? De los que han gobernado. Es decir, los que han gobernado, que defienden muy bien su obra de gobierno, también deberían mirar todas sus zonas grises. Rodrigo. No, mire, yo soy muy respetuoso de las personas que realmente tienen el coraje de sus convicciones. Si una persona se asume de izquierda, me parece que es una posición más que válida en una democracia. Tiene derecho a defenderla. Sin embargo, es bueno también revelar las contradicciones propias del discurso de la izquierda, porque es que, mire, la izquierda es extraordinariamente hábil, y lo es el caso de Petro, y yo creo que el doctor Caicedo cercano a Gustavo Petro, son extraordinariamente hábiles para describir todas las contradicciones, los vicios y los defectos de un sistema democrático y de un sistema social y económico. Y son muy hábiles para hacer deseable el cambio en una sociedad, para herir el corazón de las personas que sufren y que padecen todo tipo de dificultades. Y hacen deseable el cambio en una sociedad, pero fíjese usted que es una constante, tanto en el doctor Robledo, como el doctor Caicedo, como el doctor Petro, y es que nunca le cuentan al país qué van a hacer para solucionar esos problemas. Porque cuando le cuentan al país qué van a hacer para solucionar esos problemas, necesariamente llegan a un solo punto, que es el único libreto que tiene la izquierda: nacionalizar y estatizar la economía y la propiedad privada. No, ese es el libreto de Venezuela, ese es el derrotero de Venezuela. Si usted se fija, Chávez llegó con un discurso muy parecido, revelando y desnudando las contradicciones de un sistema social en Venezuela, de la podredumbre de un sistema político. ¿Y en qué terminó? En lo que vemos hoy, porque la izquierda en Venezuela, como en el bloque de los bloques del Este, en la antigua Unión Soviética, no tiene guión distinto. Doctor Rodrigo, yo le invito, por ejemplo, a que ciertamente usted da un punto importante en la discusión del programa. Sí. Si quiere, ojalá nos invitaras a discutir los contenidos programáticos, porque escucharás que nuestra propuesta a la presidencia y lo que vamos a defender en esta consulta no es la estatización. Vamos a hacer debates. Ya hay cómo mirar en nuestra gestión. Pero mire que podemos discutir de esa Bien. manera. Eso es lo que te digo también, así. Eso me Ese debería gusta, ser el de eso debate. se Avanzamos un poquito. Pero avanzamos Así es, una vamos cantidad, avanzando. yo no sé Vamos muy bien, avanzando. sí quedé un poco confundida. Bueno, generalmente en Colombia se confunde uno en un partido liberal que no es liberal, un partido conservador que no es conservador, un centro democrático que ahora... es de centro, cuando No, digan un otra cosa. cambio radical que no, y un Con verde que tampoco. Ordóñez, que es Entonces, liberal, de eso izquierda es o un centro. poco, todavía estamos en pañales, Angélica, tratando ¿alguna vez te has sentado con el doctor de Ordóñez? mirar, Sí. claro, aquí no hemos tenido, además Si tiene él un quiere gran humor. quitarnos derechos a las mujeres, a los maricas, Bueno, no, él quiere arriesgar con los aquí no hemos libros, podido Yo llegar. quisiera saber qué Claro, pasaría si yo nos hablara de vamos antes de maricas. empezar a Sería pelear. políticamente Muchísimas gracias, incorrecto. los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.